Hola chicos, bueno, bienvenidos nuevamente a esta materia que es análisis y diseño de sistemas. Vamos a comenzar este video número 5, el aula virtual número 5, donde ya nos vamos a adentrar en algunas propiedades muy características que tiene el análisis y el diseño de sistemas. Recorremos hasta aquí, que ya hemos visto el concepto general del ciclo de vida, de- del desarrollo de sistemas de información. Vimos en las etapas en las cuales está compuesto. Una primera, eran 7, recuerdan ustedes cuáles eran. Las primeras que correspondían a la etapa de análisis, y las primeras 3 a la etapa de análisis y las últimas 4 a la etapa de diseño del sistema propiamente dicho. También estuvimos viendo en videoclases anteriores eh, el concepto de recopilación de datos, en qué consiste, los métodos intrusivos, y los métodos no intrusivos y los métodos interactivos. Y también vimos otras características, otros modos que tienen los sistemas de información en cuanto a las características generales que tiene para su desarrollo. Hemos visto el concepto de RAD, de desarrollo rápido de aplicaciones. Hemos visto el diseño a través de prototipos de sistemas de información, de modelos de sistemas de información, y hemos visto la programación extrema. Vamos a adentrarnos ahora a la etapa de análisis ya propiamente dicha. Y en este caso vamos a ver en la primera parte, que va a ser esta videoclase número 5, el proceso de análisis. Nos vamos a adentrar en el proceso de análisis. Lo que vamos a usar es lo que vimos también anteriormente, lo hemos citado, el diagrama de flujo de datos. Y lo que vamos a señalar en este caso es las convenciones que vamos a usar para dibujarlos. Acuérdense que son diagramas que nos van a servir para modelar la situación gráfica que tiene un sistema. En los diagramas de flujo de datos se usan 4 símbolos básicos. Ya los vimos, los vamos a volver a remarcar. Estos 4 símbolos gráficos se utilizan para graficar el movimiento de los datos. Un cuadrado doble, una flecha, un rectángulo con esquinas redondeadas y un rectángulo abierto, que está cerrado en el lado izquierdo y abierto en el lado derecho. Un rectángulo finito, a la izquierda está cerrado, pero a la derecha está abierto. Acá se va a ver en esta figura, en la figura número 1, con la combinación de estos 4 símbolos se pueden absolutamente describir gráficamente sistemas completos y varios subsistemas. Entonces acá tenemos, acuérdense, este es el cuadrado con este borde que están bien destacados en negro. Eso que significa es una entidad. Acá tienen un ejemplo, entidad es en este caso un estudiante. La flecha, que significa el flujo de datos, la flecha, recuerden ustedes que cada uno de estos símbolos hay que rotularlos, es decir, colocarles algún tipo de leyenda para saber qué es lo que significa. Esto es, por ejemplo, nueva información del estudiante. Les dije el rectángulo con bordes redondeados, que están separados así. Esto es el proceso. Por ejemplo, acá está el número de proceso que dice el número acá arriba, y adentro está qué es lo que hace, qué es ese proceso, a qué se refiere. En este caso da como ejemplo crear registro del estudiante. Y luego, como les dije, el rectángulo que tiene a la derecha está abierto, que es el almacén de datos, y acá en este caso es el almacén archivo maestro de estudiantes, que se lo da como ejemplo. Con estos 4 símbolos es suficiente para dibujar diagramas de flujo de datos. El cuadrado doble se usa para describir una entidad externa, que puede ser un departamento, un negocio, una persona o una máquina. Un departamento se refiere a una sección de una empresa, por ejemplo, facturación o contabilidad o el departamento de personal, lo que fuera, a eso se está refiriendo. Entonces, el cuadrado doble se usa para describir una entidad externa que puede enviar datos al sistema o recibirlos de él. En realidad se dice que las entidades externas son el inicio y el fin de todo diagrama de flujo de datos. No una en particular, sino puede ser cualquiera, dependiendo de qué es lo que estamos describiendo. La entidad externa o simplemente entidad, porque es absolutamente lo mismo, también se llama origen o destino de datos y se considera externa al sistema que estamos descrito. Es decir, no vamos a describir detalles sobre ella, sino que es absolutamente externa a nuestro sistema que vamos a describir.
A cada entidad se le asigna un nombre, un nombre adecuado que la describa. La flecha que vimos, describe el movimiento de los datos, es decir, el flujo de datos, que va de un punto a otro punto. Con la punta de la flecha siempre se señala hacia el destino de los datos. Los flujos de datos que ocurren simultáneamente se pueden describir mediante flechas paralelas, es decir, si va y viene información, hago una flecha que vaya y otra flecha que vuelva, con flechas paralelas, ¿no? Una flecha también se debe describir con un nombre, acuérdense, debido a que representa los datos de una persona, de un lugar o una cosa. Los procesos, pues acá tenemos el cuadrado doble, acá tenemos la flecha. Los procesos son los rectángulos con bordes redondeados, siempre denotan un cambio en los datos o una transformación de estos. En general se dice que un proceso es una transformación de los datos. Por lo tanto, el flujo de datos que sale de un proceso siempre se designa de forma diferente al que entra en el proceso. Obviamente, si el flujo de datos entra en un proceso con una descripción, va a salir de ese proceso con otra descripción. Los procesos representan trabajo que se realiza en el sistema y que se deben nombrar usando uno de los formatos siguientes. Vamos a ver cuál es. Un nombre claro permite reconocer fácilmente lo que hace un proceso. Obviamente es así. Por otro lado, como les dije, tenemos el almacén de datos, que es el pequeño rectángulo que está abierto a su lado derecho. El almacén de datos podría representar un almacén manual, tal como un gabinete de un archivo, o un archivo, o una base de datos. Es decir, puede ser tanto sea algo físico como puede ser algo lógico. A los almacenes de datos también se les asigna un nombre debido a que representan a una persona, un lugar o una cosa. Por ejemplo, si guardamos facturas, se llamará facturas. Las facturas se pueden almacenar o en un dispositivo electrónico o bien se pueden almacenar en un cajón. ¿Está? Eso es un cajón de un escritorio. Eso es lo que se entiende por un almacén de datos. Entonces, las flechas, que son los flujos de datos, se llaman datos en movimiento, mientras que los almacenes de datos se denominan que son datos en reposo. Así se llama. Vamos a ver cómo se desarrolla, o cómo es el desarrollo de un diagrama de flujo de datos. Los diagramas de flujo de datos se pueden y deben dibujar de manera sistemática, es decir, hay un sistema para manejarlo, para dibujarlo. No se hace cualquier cosa, hay un sistema. Como ustedes vienen acá hay un título que dice Desarrollo de diagramas de flujos de datos usando un enfoque jerárquico de arriba hacia abajo. Como les dije, es un sistema. Primero, hay que hacer una lista de actividades del negocio y úsela para determinar lo siguiente: entidades, flujos de datos, procesos, almacenes de datos. En segundo lugar, cree un diagrama de contexto o un diagrama en general, como vimos recién, que muestre las entidades externas, es decir, recuerda, las entidades externas es el inicio y el fin, ¿no? Que no pertenecen al sistema. Muestre procesos, las entidades, crea un diagrama de contexto que muestra las entidades externas y los flujos de datos desde y hacia el sistema. No muestre procesos ni almacenes de datos detallados. Hay que hacer un simple proceso, nada más un simple proceso en el diagrama de contexto, y si quieren algún almacén de datos, pero no hace falta que sean todos los almacenes. Eso en el diagrama de contexto. Tercero, dibuje el diagrama 0, que sería el diagrama de contexto, que es el que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muestre procesos que sean generales, en este nivel muestre almacenes de datos. Cuarto, cree un diagrama de flujo hijo para cada uno de los procesos del diagrama 0. Quinto, revise que no haya errores y asegúrese de que sean significativos los nombres que haya asignado a cada proceso y a cada flujo de datos que se utiliza para este gráfico. Quinto, desarrolle un diagrama de flujo físico a partir del diagrama de flujo de datos lógico.
distinga entre los procesos manuales y automatizados, describa los archivos reales y los informes por nombre, y agregue controles para indicar cuándo se completan los procesos o cuándo ocurren los errores. Esto se lleva mucho tiempo para hacerlo, ¿eh? Y séptimo, particione el diagrama de flujo de datos físico, separando o agrupando sus partes con el propósito de facilitar la programación y la implementación. Que recuerden, del ciclo de vida del sistema son los últimos pasos que tiene el diseño propiamente dicho. Vamos a hacer un caso de estudio para tratar de hacer un diagrama de flujo de datos y que nos quede como ejemplo. Este caso de estudio es un modelo de procesos de un sistema de información de conocimientos técnicos. Según estos conocimientos, los técnicos podrán ser asignados a determinados proyectos de la organización. El sistema va a recoger la información referente a estos técnicos, que son personas que trabajan, que está procedente de la dirección técnica de la organización y de los proyectos, que proceden de cualquier sección o unidad de negocios en la que está dividida esta información, esta organización. Las entidades externas son, para esto, dirección técnica y unidad de negocio, que introducen los datos al sistema y hacen peticiones de consultas e informes sobre los técnicos y sus conocimientos. El diagrama de contexto, en este caso, para este caso de estudio, va a ser el siguiente. Observen ustedes, tenemos la entidad externa dirección técnica, que es el inicio de nuestro diagrama de contexto, y la unidad de negocio, que va a ser el fin, lo cual se va a retroalimentar. Fíjense ustedes cómo la dirección técnica fluyen, hay un flujo de datos técnicos, a un único proceso, que son conocimientos. Esos conocimientos, ese proceso de transformación de esos datos técnicos, va a producir la dirección técnica un conjunto de información de los técnicos que trabajan. Y también va a producir este proceso consultas que puede realizar la unidad de negocio, que son los datos de cada una de las en partes en las cuales se divide la organización. Veamos, los flujos de datos de entrada son datos técnicos, como verán ustedes, datos técnicos, con datos de los técnicos introducidos por la dirección técnica, así como posibles peticiones de información sobre ellos. Y datos de unidad, fíjense que son los flujos de datos que tienen acá, datos de unidad. Los datos de unidad que provienen de la unidad de negocios, por ejemplo, no sé, qué sé yo, contaduría o no sé, lo que fuera, relaciones, ¿cómo se llama? El área de laboral de una entidad. Que provienen de la unidad de negocios conteniendo datos referentes a esta unidad. Puede ser también la parte de facturación, puede ser la parte de producción, puede ser la parte de, no sé, de clientes, que maneja los clientes o que maneja los proveedores. Entonces, estos datos de unidad que provienen de la unidad de negocio, solicitando esta información. Contiene datos referentes a esa unidad, de proyectos y de clientes, así como posibles peticiones de consulta sobre los mismos. Los flujos de salida son información técnicos, que contendrán datos de técnicos de una consulta que se realiza o se ha realizado, o informes para el uso de la dirección técnica. Y consultas de unidad, con datos requeridos por la unidad de negocio. Este es el diagrama de contextos de nuestro caso de estudio. El diagrama de contextos tiene las unidades, como dije, las entidades externas, simplemente las entidades, un solo proceso, y si a veces, mejor no colocar ningún almacén de datos. Y los flujos de datos más notorios que pueden llegar a tener. Este sería para nuestro caso el diagrama de contexto. El sistema de conocimientos se descompone, vamos a ver, se descompone en el diagrama de nivel 1, que es el que vamos a ver ahora, conteniendo dos pequeños subsistemas. El subsistema 1 recogerá las funciones a realizar con los datos de los técnicos de la organización, pueden ser actualizaciones, consultas, informes o lo que fuera,
por lo que se denomina tratar técnicos. ¿Mm? Fíjense ustedes, acá hay un flujo, un proceso que dice tratar técnicos. El subsistema 2, que es en esta parte de aquí, comprenda las funciones asociadas al procesamiento de datos de proyectos, por lo que se le da el nombre de tratar proyectos. En general, en general les digo, lo más conveniente dentro de los procesos es tratar con algún verbo en infinitivo, ¿eh? Tratar, procesar, actualizar, son todos verbos en infinitivo que se pueden usar, que se deben usar dentro de los procesos. En este diagrama se encuentran 4 almacenes, 3 de los cuales son accedidos por funciones de los dos sistemas. Fíjense ustedes cómo se van numerando. Almacén 1, A1, que son los conocimientos, A2, que serían los proyectos, y A3, que serían los técnicos. Es decir, acá está la información de los conocimientos, acá está la información de los proyectos que se realizan o se están realizando, y los datos de los técnicos en cuestión. El cuarto, que es el A4, en este caso clientes, solo es accedido por el subsistema tratar proyectos. ¿Eh? Por los otros no es. Los flujos sin nombre, fíjense ustedes que están sin nombre, hay algunos que no tienen nombre aquí, no tienen nombre, indican que hay entrada y o salida de todos los datos del almacén. ¿Qué quiero decir esto? A ver, cuando del almacén de datos, se accede al almacén de datos o el almacén de datos nos da algún flujo de datos, nos pueden dar alguno de ellos en particular o le solicitamos algo en particular o bien nos da algo en particular, o cuando no ponemos nada es que pedimos todo o nos da todo. Esa es la idea. En este diagrama siguen apareciendo las entidades externas para la mayor comprensión del mismo y para que ustedes vean cuáles serían los límites que tiene. Entonces, nuestro caso de estudio es una empresa que lo que hace es desarrollar proyectos. Entonces, las entidades externas tenemos la dirección técnica, por un lado, y por otro lado las unidades de negocio de esa misma organización, las distintas unidades de negocio, que es la que nos ofrecen, las que proyectan, las cuales pueden realizar proyectos. Muy bien, así es como se lee este, digamos, diagrama de nivel número 1. Observen ustedes que los procedimientos también, los procesos, perdón, es como que se van numerando y van apareciendo ahí arriba los datos en cuestión. Conocimiento, tratar técnicos, y dos, conocimiento, tratar proyectos. A partir de ahora, después de este diagrama de nivel 1, se centrará el ejemplo en la descomposición del sistema 1. Sistema 1, recuerden que es este sistema, la parte superior. Que es tratar técnicos, hasta llegar a su nivel más detallado. El nivel de detalle tiene que ser lo más simple posible. En el diagrama resultado de la explosión, quiere decir que estamos explotando, estamos abriendo, estamos ampliando, tratar técnicos, se incluyen 4 procesos o funciones para el tratamiento completo de esto. Observen que ya en esta explosión, ya las entidades externas no aparecen. El flujo de datos, el flujo de entrada, datos técnicos, se compone tanto de los datos profesionales de los técnicos como de datos de peticiones de información sobre los mismos, por lo cual se ha dividido en dos: los datos profesionales, que es la entrada del proceso 1.1, validar datos técnicos, y peticiones, información técnicos, que entra en la función 1.4, informar. ¿Está? Entonces, vamos a repetir, el flujo de entrada, datos técnicos, se compone tanto de los datos profesionales de los técnicos como de datos de peticiones de información sobre los mismos, por lo cual se ha dividido en dos: en datos profesionales, que es la entrada del proceso 1.1, datos profesionales, el proceso 1.1, que es validar datos técnicos,
y peticiones de información técnicos que entra en la función 1.4 informar. Información, desde que entra peticiones, información técnica. Para la validación del proceso 1.1, validar datos técnicos, obtiene información del almacén, ¿de dónde va? Del almacén de datos, donde están guardadas las informaciones personales de los técnicos, y genera una salida, esta salida que está acá, que es en el flujo de datos técnicos correctos, que lleva, como verán ustedes, que lleva los datos válidos a la función 1.2, actualizar almacenes de técnicos. Esta función se encarga de actualizar los almacenes A3 técnicos y A1 conocimientos. ¿Está? A3 técnicos, fíjense la flecha como voy a hacer, y A1 conocimientos. Pero también emite un flujo al proceso 1.3, que es este de acá, asignar proyectos, datos técnicos para proyectos. Es decir, el proceso de validar los datos, lo que me hace es, una vez que tengo los datos validados, actualizo los almacenes de datos de los técnicos para saber qué técnico trabaja en qué proyecto y de los conocimientos que también tengo que tener. Y además, emiten ese flujo de información de datos técnicos para proyectos en particular. Este se encarga de hacer asignaciones de técnicos en el almacén A2, asignar a proyectos. Este proceso se encarga de asignar determinados técnicos a determinados proyectos. Es decir, quedan registrados en el almacén proyectos. Los datos de los técnicos lo que hacen es colocar este proyecto, trabaja este técnico. La función 1.4, informar, este proceso, recibe las peticiones de la información de los técnicos, esta que está acá, de los técnicos, recibe la información de los técnicos, las procesa utilizando los almacenes necesarios y genera el flujo de información técnicos que irá a la entidad dirección técnica según se muestran los primeros diagramas. Observemos que para mayor claridad no se ha incluido ya ninguna entidad externa y además se ha repetido el almacén A3 técnicos, evitando el cruce de flujos que lo que puede llegar a hacer es oscurecer la lectura del diagrama o bien complicarlo en forma bastante. Acá van a tener A3 técnicos y A3 técnicos. No quiere decir que haya dos, quiere decir que se repite para no trazar una línea que lo que haría es cruzarse de una punta a otra y sería más difícil su lectura del diagrama, digo. Entonces, de ese diagrama de contexto pasamos al diagrama de nivel 1, donde veamos las entidades externas, pero ya cuando estamos explotando esa primera parte, ya las entidades externas ya no las colocamos. Y evidentemente estamos colocando simplemente la información lógica, es decir, estamos viendo la información, quién la procesa, de dónde la sacamos y dónde va, de qué lado va en este sistema de información, que lo que trata de hacer es asignar proyectos a los distintos técnicos que trabajan en una empresa. En este momento, todos los procesos se consideran primitivos, excepto el proceso 1.4 informar, del que se obtiene su descomposición. Sus funciones han de obtener informes técnicos y consultas técnicas, flujos que componen información técnicos que aparecían en el nivel superior. ¿Está? Entonces acá lo que hicimos es, con el proceso 1, que dice 1.4, informar, lo que estamos haciendo es tratar de expandirlo para tratar de desmenuzar en qué se trata de esto. Fíjense ustedes. Por el otro lado, también aparece dividido el flujo de entrada a peticiones de información de técnicos, peticiones, informaciones de técnicos, está como desdoblada,
acá tenemos peticiones de consultas y peticiones de informes técnicos, diferenciando la entrada al proceso de consultas o al de emisión de informes. Acá lo que hacemos es, con las peticiones de consultas de los técnicos, resolver las consultas de los técnicos con qué información, con la que proviene el almacén de datos, conocimientos, proyectos y técnicos. Y luego lo que hacemos es devolver el flujo de datos de consultas técnicos. Por el otro lado, las peticiones de informes médicos, el proceso que las transforma sería emitir informes de los técnicos. ¿De dónde viene la información? Del almacén de datos conocimientos, del de proyectos y el de técnicos. Y fluye de este proceso el flujo de datos informe técnico. Entonces, como les decía, por último, se puede apreciar que los almacenes son los mismos que se conectaban con el proceso en el nivel anterior y los flujos son de entrada a las funciones. Como verán ustedes, al conocimientos, proyectos y técnicos, es lo que aparecía aquí, igual. Acá lo tienen. Técnicos, conocimientos y también proyectos. Están todos. ¿Está? Bien, hasta acá, chicos, tenemos una primera aproximación al diagrama de flujo de datos y un caso de estudio en particular que lo debemos desarrollar. Estos conceptos de proceso, de entidad externa, de flujo de datos y de almacén de datos son cruciales en su entendimiento para el diseño del diagrama de flujo de datos. Así que es muy útil que ustedes lo practiquen y lo lean de la unidad didáctica escrita y que lo practiquen con las actividades que les propongo en este aula virtual. Bueno, nos vemos la próxima clase y hasta entonces.